Buenas noches, yo soy Mónica Gabler. Quiero darles la bienvenida a las personas que quisieron inscribirse para esta charla. Más de 300 mujeres decidieran conectarse, que más de 300 mujeres tienen la intención, tienen las ganas, ¿no es cierto?, de mejorar su calidad de vida. Les quiero contar además que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Coincidió totalmente, no lo había planificado para nada, que me parece una manera de honrar justamente este día mental. Quiero salir incorporando, seguramente van a ir, de todas maneras, quiero contarles, yo voy a compartir la pantalla. ¿Eso qué quiere seguir, no es cierto? Pero que positivas que preparé para esta charla, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a... espérenme un segundo. Esta es la primera vez que hago con este formato, así que puedo... Un momento, denme un segundo, a ver, ya. Espero que se esté viendo bien. Partamos entonces. Denme unos segunditos para hacer unos pequeños ajustes técnicos. Espero que se escuche bien. Si ustedes están aquí, te separaste y tienes hijos, ¿no es cierto? Muchas mujeres me han preguntado si pueden asistir hace mucho tiempo atrás. Y a todas les he contestado exactamente, porque independiente del tiempo que haya pasado entre indudablemente vas a tener marcas, ¿no? Que dependiendo de lo que hagas, de lo que hayamos hecho o de lo que estemos haciendo con posterioridad a la separación, más o menos profunda. También me han preguntado harto si es que pueden participar aun cuando tengan hijos grandes, y a todas también les he contestado que sí. Para nosotras las mamás, los hijos siguen siendo hijos, independientemente de la edad que tengan, y nosotros seguimos siendo madres para ellos. Por lo tanto, va a ser igual de importante manejar adecuadamente la situación de separación, ¿cierto? Si estás aquí es porque estás sufriendo o has sufrido después de la separación. Y nuevamente vuelvo a que esto es independiente del tiempo que haya pasado después de la separación. Si llevas un mes después de separada, es recomendable que tomes las acciones necesarias, ¿no es cierto?, para protegerte y también para proteger a tus niños. Y si llevas, por ejemplo, un año y medio y todavía sigues sufriendo, vas a poder entender qué es lo que te está ocurriendo, y eso, por supuesto, que te va a ayudar a tomar acciones de una manera más precisa, ¿no? Es como que vas a tener un mapa que te va a permitir afrontar esta situación y superarla de manera más rápida, ¿ya? Si estás aquí, perdón, es porque te preocupa tu salud mental y la de tus hijos. Porque bueno, independientemente de las dificultades que te hayas encontrado durante tu relación de pareja y después de la ruptura, tienes la esperanza de llegar a sentirte mejor y de que tus hijos sean felices, ¿no? Y que por lo menos tengan como un piso emocional más sólido. Estás acá también
porque quieres superar esta etapa y quieres que al mirar hacia atrás, ¿no es cierto? La separación sea una experiencia que es parte de tu historia, pero que puedas recordarla sin tanto dolor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si estás acá, es porque quieres en algún momento tener una vida plena y feliz. Porque como siempre hablo con mis pacientes, ¿no es verdad? La vida es una sola. ¿Ah? Y bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Mónica Gabler Cruz, psicóloga clínica, fundadora de Herramientas para una Separación Sana y cofundadora de IPSIS, institución en la que me desempeño como perito jurídico forense. ¿Qué más les puedo contar de mí? Amo mi trabajo, lo hago por completa vocación, porque siempre me gustó ayudar a los demás, desde muy niña. Tengo más de 15 años de experiencia clínica, es decir, pueden imaginarse la cantidad de mujeres con las que he trabajado, cuántas evaluaciones periciales he realizado, y esto me ha permitido constatar el alto impacto que tiene en la vida de las mujeres la separación. Y es por eso que soy experta en las separaciones y ayudo hoy en día a mujeres que se han separado y que tienen hijos, ¿no es cierto?, a transitar hacia una nueva etapa en sus vidas. Ustedes sabían que de un total de 10 personas, 6 se separan y que de esas 6, al menos 3 lo hacen de manera conflictiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nos encontramos frente a un fenómeno social no solo a nivel local, es decir, en nuestro país, sino que a nivel mundial. Esto les estoy hablando de estudios, de encuestas que han hecho a nivel de los países de la OCDE, ¿no es cierto? Y de hecho, si ustedes miran y ven en sus círculos cercanos, les aseguro que la mayoría van a estar separados en su situación de separarse, ¿cierto? Y les quiero contar que yo estoy segura de que podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de las personas que se separan. Esto es algo que es realmente urgente. ¿Alguna vez ustedes habían pensado que una separación podría ser sana? Esto es algo que a mí me han preguntado muchísimo, ¿no es cierto? Me han dicho, pero Mónica, ¿realmente una separación puede ser sana? Y yo cada vez que me formulan esa pregunta contesto exactamente lo mismo. Un proceso de separación puede ser sano, lo que no quiere decir necesariamente que sea sin dolor, porque cuando hablamos de separación sana, a lo que apostamos es a disminuir el dolor, a disminuir las marcas en la persona que se está separando, ¿no es cierto? Y a disminuir las marcas de la separación en los hijos de esa pareja. Les cuento además que yo misma, cuando recién empecé a trabajar en esto, jamás me había hecho la pregunta respecto de si una separación podría o no ser sana. Hasta que hace más de una década atrás atendí a una mujer que a sus 20 años sentía un rechazo enorme hacia su padre y hacia su nueva familia. Ella tenía 10 años cuando sus padres se separaron y 10 años después, no solo ella seguía sintiendo un rechazo, sino que el rechazo original había aumentado. Y uno podía preguntarse por qué, a pesar de que había pasado tanto tiempo, esta mujer seguía sintiéndose así. ¿No es cierto? O sea, ella de niña había experimentado la separación de sus padres y luego de adulta habían pasado más de 10 años y seguía sintiendo el mismo rechazo, o sea, no el mismo rechazo, había aumentado el rechazo que ella había sentido en la infancia, ¿no? Hacia su padre y a la nueva familia. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que mientras empezamos a trabajar y en la medida en que
el proceso terapéutico fue avanzando, fuimos descubriendo que su rechazo se relacionaba con la dificultad que ella había tenido para procesar la separación de sus padres. ¿Y por qué motivo? Porque sus papás habían llevado un proceso de separación muy poco sano. Dentro de las cosas que hicieron en el proceso de separación fue hablar mal el uno del otro, cuestionar las decisiones del otro, involucrar a los niños, ¿no es cierto?, a ella y a su hermano en la separación, en fin. Tampoco hubo una explicación respecto de la ruptura. Y junto con otras experiencias clínicas, empecé a darme cuenta de que habían aspectos que se podían afinar, mejorar, y por eso es que llegué a elaborar las claves para lograr un proceso sano de separación. Ojo, que quiero que entiendan una cosa, lo que les voy a contar no opera por magia, porque exige un esfuerzo, una dedicación, un acompañamiento, porque así como nadie nace sabiendo ser padre, nadie nace sabiendo separarse y menos de una manera sana, ¿ya? Aquí les quiero contar un ejemplo. Eh, A.S. no sabía que podía trabajar en terapia su separación. Y luego, justamente de la separación, ella contaba que logró derribar la idea de que para ir a terapia tenía que tener un problema grave, ¿no es cierto? Y se dio cuenta de que al revés, empezó a pensar que quien no va a terapia es quien tiene un problema. Bueno, aquí les quiero hacer un pequeño paréntesis y es contarle que los testimonios que ustedes van a escuchar y que van a ver reflejados en esta presentación son entregados de manera voluntaria una vez terminado el proceso terapéutico y publicados con autorización. Solo llevan las iniciales para resguardar la confidencialidad y por lo mismo es que no añado una foto, porque uno de los valores principales con los que trabajo en mi encuadre precisamente es la confidencialidad, ¿ya? Aquí otro ejemplo, ¿no? EP había quedado con una autoestima súper, súper baja después de la separación y ella contaba al terminar que la terapia le había ayudado a aceptarse y a sanar las heridas de guerra, hablábamos nosotras. Y bueno, algo muy importante es que habitualmente las dificultades actuales de las personas siempre encontramos algunos puentes con el pasado. Por ejemplo, J.U. descubrió el origen de sus miedos e inseguridades. ¿Ya? Bien, entonces, la primera clave en relación a la separación sana es comunicar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con comunicar? Comunicar adecuadamente también puede ser cuidar. Es fundamental dentro de un proceso de separación comunicar a los niños o a tus hijos que ambos padres tomaron la decisión. La información que otorguen tiene que ser clara y concisa, ojalá con ambos padres presentes. No siempre se va a poder hablar en conjunto, pero es importante tener claro que los contenidos no deben sobreinvolucrar a los niños en las dificultades de los padres. Y ahora ustedes se podrán preguntar, ¿qué es lo que ocurre si no damos una declaración a nuestros hijos? En la medida en que sean más pequeños, ellos van a tender a interpretar la separación desde sus propias teorías e hipótesis, las que generalmente son autocentradas. Es decir, habrá una mayor probabilidad de que se culpen a ellos mismos. Poner en palabras implica un primer paso para la elaboración de este quiebre de vida. Implica dedicarte a ti misma y a tus hijos un cambio en la situación familiar y de vida. Y les quiero contar que contarles, valga la redundancia, ¿no es cierto? Contarles a ellos les va a doler, pero no hablar de eso los va a dañar.
¿Y por qué? Esta es una pregunta que me he hecho harto, que es por qué tenemos la tendencia a no comunicar a los hijos que nos hemos separado. Ustedes saben que nuestro país y nuestra cultura tiene una educación emocional que es bastante deficiente. En general, no hablamos de nuestros problemas. No sé si se han fijado, pero cada vez que nos preguntan cómo estamos, ¿qué es lo que respondemos? Respondemos automáticamente bien, ¿y tú? Porque no sabemos y no nos han enseñado que hablar nos ayuda a tramitar o a digerir los conflictos. Hace poco tiempo atrás se hizo un estudio en Chile que arrojó que hay datos alarmantes respecto del estado actual del desarrollo socioemocional en los niños, en las niñas, en los adolescentes. Y por lo mismo, nuestro país registra los peores niveles de salud mental e infantil en distintos estudios comparados. Y es tremendo, porque justamente el desarrollo socioemocional de los niños y por lo tanto nuestra capacidad de vincularnos después en la adultez está súper amenazado, porque hay prácticas de crianza, ¿no es cierto?, que no facilitan nuestro desarrollo emocional. Dentro de ellas tenemos precisamente la dificultad para hablar de nosotros, de nuestros problemas, de nuestros sueños, de nuestras esperanzas, en fin. Obviamente, como no estamos acostumbrados a hablar, como yo digo, hablarnos a nosotros mismos, hablar a nuestros hijos y hablar a nuestro entorno, obviamente no aprendemos a reconocer y mucho menos aprendemos a gestionar lo que sentimos, ¿no es cierto? Y además, como la situación de separación es un momento tan doloroso, es muy difícil encontrar las palabras, el momento, y como además no queremos dañar a los niños, finalmente terminamos haciéndonos los lesos, haciéndonos las lesas sin hablar lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos, o sea, ahora que ya sabemos que es importante comunicar, como dar, siempre digo yo, como una declaración oficial de la situación de los papás, eh, tenemos que pensar en qué es lo que debemos evitar al momento de contar a los niños que nos estamos separando. Y se los voy a graficar a través de algunos ejemplos también que he visto y que he escuchado en la clínica. Aquí les cito de manera textual. Mi mamá nos dijo a mí y a mi hermano que mi papá tenía otra mujer. Estamos hablando de niños de 8 o 9 años. Él ya se había ido de la casa, ni siquiera se despidió de nosotros. ¿Ustedes creen que esa mamá que le dijo a esta niña y a su hermano que el papá tenía otra mujer tenía la intención de dañar a sus hijos? Por supuesto que no. Lo que ocurre es que estaba tan herida y no tenía una guía que no sabía cómo decir. Y llegó y dijo lo que le nació en ese momento, ¿no es cierto? Y en este ejemplo que les estoy contando, tenemos al menos dos situaciones a evitar, ¿no es cierto? Una de ellas es la transmisión de un contenido que puede ser que es inadecuado y doloroso para los niños, junto con la salida abrupta de la casa, es decir, la salida abrupta de la casa por parte del padre, ¿no es cierto? Es decir, lo que tenemos ahí es la ausencia de palabras. Aquí les quiero contar otro ejemplo textual. Cuando me fui de la casa, le dije a mi hijo que me iba a un viaje de trabajo a Perú. Y después de un mes, lo invité a mi casa nueva. Aquí que tenemos nuevamente ausencia de palabra, ¿no es cierto? Y, entre comillas, como faltar a la verdad. Porque este papá no se había ido de trabajo a Perú, no se había ido a trabajar a Perú, él estaba en Santiago. Y durante todo ese mes que estuvo supuestamente de viaje para su hijo, él en realidad estaba armando la casa nueva. Entonces el niño lo que registró
es que el papá lo había abandonado. Eso fue como en términos emocionales, como lo procesó este niño. Y eso obviamente le hizo mucho más daño, ¿no es cierto?, que el papá en realidad le contara, mira, sabes que estamos en esta situación con la mamá, hemos decidido dejar de vivir juntos porque hemos tenido problemas, ¿no es cierto?, que no hemos logrado solucionar y bueno, en fin, eh, para evitar esto, y si no sabes bien cómo hacerlo, es importante que busques la orientación por parte de alguien que te ayude a objetivar tu discurso, a separar la rabia, la pena, a proteger a tus hijos en lo que les puedas contar. Por ejemplo, con GA trabajamos el qué y cómo comunicar a sus hijos. Y ella me decía que había entendido al finalizar el proceso, ¿no es cierto?, que contarles a sus hijos que ella y su marido habían decidido separarse también era una manera de protegerlos. Ella, la verdad es que nunca lo había pensado así. Y contaba, al contrario, pensaba que hablar del tema les dolería y podría dañarlos. Disculpen, estoy tomando un traguito de agua para poder continuar. Y pasemos entonces a la siguiente clave. Vimos primero, ¿no es cierto?, la clave uno, que es comunicar, y ahora estamos pasando a la segunda clave, que es revisarte es un acto responsable. ¿Y qué quiere decir eso? Que es fundamental en un proceso de separación o después de un proceso de separación revisar y trabajar el estado emocional. ¿Y por qué? Se podrán preguntar ustedes. Porque la separación provoca un duelo. Y provoca un duelo porque implica aceptar que un proyecto personal y familiar no se va a realizar de la manera en la que habíamos visualizado o la manera que habíamos soñado. Obviamente esto duele y duele mucho, pero en la medida en que acepte mis emociones, en que haga parte estas emociones de mi vida, podré también transitar por ese duelo de una manera más sana. Podré al mismo tiempo realizar una evaluación de mi vida en pareja con los aspectos positivos y negativos de esta. Entonces, hay que preguntarse, ¿estás atravesando un duelo normal asociado a la pérdida o el duelo se está complicando? Hay que revisar, ¿no es cierto? En esta situación, ¿te sientes predominantemente dolida, enrabiada, decepcionada, asustada, angustiada, aliviada? Bueno, las mujeres solemos sentirnos de tantas maneras, ¿no es cierto? Aliviada, feliz o no siento nada. Tenemos que revisar, ¿mis emociones interfieren en mi vida cotidiana? ¿Logro continuar con mi rutina? Esto es importante porque en la medida en que tenga conciencia respecto de mí misma, es que podré saber si necesito ayuda profesional. Obviamente, durante la etapa del duelo, siempre está la posibilidad de realizar un acompañamiento terapéutico. De hecho, les puedo comentar que desde mi experiencia, el acompañamiento terapéutico durante el proceso de separación disminuye muchísimo las probabilidades de una posterior judicialización. Eh, ¿Y por qué? Porque con un acompañamiento terapéutico vas a poder sentirte acompañada, contenida, y te va a posibilitar elaborar la rabia. Ah, bueno, y como ya les había adelantado, van a disminuir las posibilidades de una futura judicialización. Ahora bien, ¿cuándo, ¿cuándo acudir a un especialista? Ya les adelantaba, ¿no es cierto? Siempre está la posibilidad de realizar un acompañamiento terapéutico durante el proceso de separación. Y siempre es bueno revisarse. Yo, de hecho, siempre hablo de la terapia como una
de las mejores inversiones de la vida. Y lo puedo afirmar así. Pero no todas, no, obviamente no todas las personas están dispuestas a asistir, como por el autoconocimiento, si lo podemos plantear así. Y si bien es cierto, siempre es importante revisarse, hay situaciones, bueno, es revisarse y trabajar los dolores, hay estados anímicos que nos muestran la necesidad de consultar con mayor rapidez o con mayor urgencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas señales de que sí o sí necesitas ayuda? Es decir, de que no te puedes hacer la lesa con esto. Duermes poco y mal muchas veces de tu semana. Tienes pesadillas recurrentes. Te sientes triste la mayor parte del día y ese sentimiento interfiere en la realización de tus actividades diarias. Sientes que la vida no tiene sentido y no disfrutas de las cosas o de las mismas actividades que antes. Te domina la rabia y te sientes irritada o frustrada la mayor parte del tiempo. Te desquitas con los demás sin quererlo. Sientes angustia y miedo por el futuro. Involucras a tus hijos en los conflictos con tu ex. Esperas que tus niños sean tus aliados. Hablas mal de tu ex delante de tus niños. O tus hijos son tu paño de lágrimas o tus mensajeros. Perdón, me equivoqué. Y hay algo súper importante que no está aquí. La separación se realizó en un contexto de infidelidad y te sientes muy herida. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si no consultas? Probablemente vas a sobrevivir, pero con un costo muy alto. Hay quiebres en la vida de una persona, o en nuestras vidas, ¿no es cierto?, que tienen un impacto tan grande que dividen la vida en un antes y un después. Y cuando no son elaboradas, se empiezan a generar cambios progresivos en la personalidad. Poco a poco te empiezas a reír menos que antes o dejas de disfrutar la vida como antes y después de un tiempo te das cuenta de que se produjeron cambios en tu personalidad y que ya no eres la misma. Por ejemplo, hace varios años atrás, EP se separó en un contexto justamente de infidelidad. Como pueden imaginar y como varias de ustedes pueden saber, ella estaba muy dolida, con la autoestima muy baja y tenía esta sensación como de que su vida se había congelado y seguía funcionando, pero en piloto automático. Se sentía súper sola, no lograba rehacer su vida afectiva de manera estable, porque claro, conocía chiquillos por aquí y por allá, ¿no es cierto?, de los que se enganchaba, pero nunca logró establecer una relación sana porque no lograba confiar nuevamente. Y claro, como les decía, ella seguía funcionando, pero en el piloto automático. Y justamente entró en el proceso de terapia y le sirvió para sanar sus heridas. Y ella decía, y se los voy a leer textual, este proceso me sirvió para sanar mis heridas y sentirme bien tal cual soy. Y fue bien bonito y bien emocionante cuando terminó, porque ella logró identificar muy claramente un antes y un después de la terapia. Bueno, y hemos estado hablando el cómo comunicar a los hijos la separación. Hemos estado hablando el por qué es importante elaborar de manera asistida el duelo y en qué situaciones sí o sí hay que consultar. Y ahora nos toca abordar una temática no menor. Y les pido paciencia, estamos avanzando, vamos llegando a puerto. Y no sé si ustedes sabían, varios estudios que se han hecho han concluido que la mayoría de las mujeres separadas suelen sentirse solas y que la tendencia después de la separación es aislarse. Por lo mismo, la clave número 3 es extender y fortalecer
las redes de apoyo. A ver, chiquillas, quiero contarles que este es un aspecto fundamental en la vida de las personas, pero especialmente en la vida de las separadas. En un proceso de separación, tus redes de apoyo serán fundamentales, porque lamentablemente, y como ustedes ya saben, después de una separación siempre aumenta la cantidad de trabajo, los costos de la vida en familia aumentan también, vas a tener menos espacios, menos tiempo y saben que contar con una red de apoyo es tan importante que esta frase que les voy a presentar a continuación para mí lo grafica del todo. Una red puede sostener el peso de un ser vivo completo. Por ejemplo, KL había pasado por un proceso de separación muy conflictivo. Se había aislado y era tan grande su ostracismo que ni siquiera había logrado darse cuenta de esto. Y un día se empezó a sentir tan mal que decidió consultar. Y entonces, al terminar la terapia, este fue un proceso bien bonito. Bueno, a ver, yo la verdad es que me pasa que con todos mis pacientes que trabajo, con todos mis pacientes que trabajo, siento que los procesos son muy bonitos porque se van descubriendo muchas cosas que son tan útiles en la vida de las personas y que cambian tanto la calidad de vida. Bueno, ella decía, ¿no es cierto?, que durante el proceso de terapia se había dado cuenta de que estaba súper sola. Ella decía, andaba muy para adentro, porque andaba triste, depre, y como no me sentía muy bien de ánimo y mi autoestima andaba súper baja, tenía cero ganas de juntarme con mis amigas, pero me di cuenta de que estando separada era fundamental tener buenas redes. Las redes sociales, ustedes saben, se definen como la conexión de relaciones sociales que rodea a las personas y que pueden o no entregar apoyo social. Y fíjense que las redes de apoyo son tan importantes que incluso se han realizado estudios científicos que han descubierto que hay una asociación entre la falta de relaciones sociales y la mortalidad por todas las causas, así como contraparte, ¿no es cierto?, aumenta la sobrevida en personas con enfermedades cardiovasculares que cuentan con apoyo social, emocional y tienen relaciones afectivas cercanas. También la literatura científica concluye que las redes sociales se asocian a salud mental positiva y la evidencia sugiere que las redes de apoyo social tienen un efecto en reducir los estresores que producen resultados negativos en la salud mental. Y bueno, las dimensiones del apoyo social se pueden clasificar en cuatro. Por una parte está el apoyo emocional, ¿no es cierto? Esto es el que generalmente dan las amigas, este es el que tú puedes encontrar también en un proceso terapéutico, que son las expresiones de empatía, de amor, de confianza y de preocupación. Por otra parte está el apoyo instrumental, que es la ayuda, por ejemplo, de las mamás para hacer turnos de vuelta del colegio. La ayuda, por ejemplo, de la nana, la ayuda de las babysitters, en fin. La misma ayuda de los chats, por ejemplo, de los cursos, cuando te informan, o sea, cuando a través de ellos, ¿no es cierto?, logras ponerte de acuerdo para un cumpleaños, en fin. Está también el apoyo informativo, que es lo que puedes conseguir a través de charlas como esta, que es la que puedes conseguir a través de la información de los chats del curso de tus hijos. Es el que puedes recibir, por ejemplo, en una terapia. Y luego tenemos la interacción social positiva, que tiene que ver con todas las actividades sociales que puedas desarrollar y en las que puedas estar presente, ¿no es cierto? Porque eso te va a dar un sentido de integración social, un sentido de pertenencia, un sentido de compañía.
esto yo lo he visto mucho, por ejemplo, en las terapias grupales. Las terapias grupales cumplen precisamente en otorgar estas 4 dimensiones: el apoyo instrumental, el apoyo emocional, el apoyo informativo y la interacción social positiva. Y justamente les comentaba que a partir de o sea, que para extender las redes sociales puedes, perdón, me adelanté, participar en las reuniones de apoderados del curso de tus hijos. Esto es algo que hablo siempre con todas mis pacientes, que les pasa que están muy cansadas, por ejemplo, y, pucha, trabajan hasta las 6 de la tarde, se sacan la mugre para llegar corriendo a ver a los niños, en fin, antes de que se duerman. Y claro, obviamente a las 8 de la noche, 9 de la noche, están muertas de sueño. Y bueno, es cansador, ¿no es cierto? Pero participar en las reuniones de apoderados, en los cumpleaños de los niños, en las comidas que hagan los papás y las mamás, te va a ayudar. Te va a ayudar porque vas a lograr tener contacto con otros adultos, porque vas a tener información, porque vas a poder lograr establecer relaciones de confianza. Por otra parte, otra sugerencia es potenciar los lazos con tus compañeras y compañeras y compañeros de trabajo. Puedes también estrechar tus lazos con familiares. No siempre vas a contar con el apoyo de tus papás, pero sí puedes fortalecer lazos, por ejemplo, con tíos, con tías, con primas, en fin. Por otra parte, las babysitters van a ser fundamentales. Y la participación también en grupos de apoyo que pueden permitir nutrirte de la experiencia de otras mujeres que han pasado exactamente por lo mismo que tú. Y por último, pero no menos importante, llevamos 3 claves, ¿verdad? Comunicar, revisar, extender las redes. Y por último decía, pero no menos importante, la asesoría. Esto, a ver, se los planteo por qué motivo. Y ustedes, si han pasado por un proceso de separación conflictivo, lo deben saber a la perfección. La incertidumbre económica mata. Es un factor y es un estresor, es un factor de estrés tremendo. Y se los planteo porque muchas veces en las separaciones conflictivas el tema del dinero es un factor de manipulación y de conflicto muy potente durante y después de la separación. Y tal como dice aquí en la diapo, reglas claras conservan la amistad. Probablemente en una situación de separación, la amistad con tu ex no va a ser una posibilidad, pero dejar bien rayada la cancha desde el principio va a disminuir las posibilidades de conflicto. Y por eso existe la situación de mediación. Ustedes, si conocen la mediación, o bueno, si no la conocen, les va a servir saber esto. Bueno, antes de eso, les quiero preguntar, ¿cuántas de ustedes al separarse o durante la separación sabían que la mediación es una instancia útil? Yo les cuento desde mi experiencia y desde todas las mujeres que he atendido que la mayoría no sabían que la mediación podía ser una instancia prejudicial y pacífica para establecer acuerdos. Esta es una instancia que es relativamente nueva, lleva unos 15 años funcionando en nuestro país. Costó mucho instalarla porque en nuestra cultura tenemos dificultades para resolver los conflictos. No sé si se han dado cuenta. Y es muy impresionante la diferencia entre, por ejemplo, los argentinos y los chilenos. Los argentinos tienen un problema y van, ¡pum!, lo hablan directo, sin rodeos, y dicen, mira, a mí me molestó tal o cual cosa. Los chilenos tendemos a quedarnos callados, a decirlo por detrás, ¿no es cierto? No tenemos la costumbre de intentar resolver nuestros conflictos. Sabemos que nos cuesta hablar, nos cuesta mirarnos y tendemos a pensar que es el juez quien debe resolver los problemas al interior de la familia.
Una mediación incluso se puede realizar, y que yo lo he visto harto, cada parte apoyada y asesorada por su abogado o abogada, ¿no es cierto? Una mediación es importante porque eventualmente implica la no judicialización de los conflictos familiares y eso es fundamental. ¿Por qué motivo? Porque pasar por un juicio, aparte de ser carísimo, es una situación sumamente estresante, larga, llena de incertidumbre. ¿Qué aspectos se regulan en una mediación? Es obligatorio regular la relación directa y regular, esto ya es como en lenguaje superjudicial, es decir, las visitas, y se regulan también los alimentos, es decir, la cantidad de dinero que el padre y la madre van a aportar. Lo menciono así porque hay que recordar que ambos padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos. Y bueno, el principio de la mediación es el ganar-ganar. Es decir, al asistir a una mediación, ambas partes tienen que comprender que, o sea, más que ambas partes, cuando tú asistes a una mediación, tienes que entender que la idea es que ambas partes sienten que están ganando algo. Y hay que entender también que para ganar algo hay que ceder algo. ¿Cuáles son los aspectos que frustran o que dificultan una mediación? Bueno, en primer lugar, la dificultad para establecer acuerdos y la rigidización en las posiciones. Por otra parte, poner en primer lugar las necesidades de los adultos y no la de los niños. Otra actitud que dificulta una mediación es lo que llamo la actitud winner, es decir, la necesidad de ganarlas todas, digámoslo en buen chileno. Habitualmente lo que frustra la mediación son los desacuerdos en el tema económico. Ustedes saben que habitualmente después de una separación surge la necesidad de resguardo económico y a partir de esto muchas veces se observa el fenómeno del castigo hacia uno o hacia otro a través de la parte económica. Otro factor o situación que dificulta la mediación es la infidelidad porque genera heridas muy rabias y heridas muy difíciles de sobrellevar. Respecto de las visitas, algo que dificulta bastante el acuerdo en las mediaciones son las aprensiones respecto de, por ejemplo, la pernoctación. Ese es un tema, o sea, esa es una palabra muy técnica. La pernoctación es hasta difícil de pronunciar a veces. La pernoctación es que un niño o niña, ¿no es cierto?, se quede a dormir con quien le toca la visita. Generalmente es con el padre, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces hay mamás a las que les cuesta tolerar, aceptar, por distintos motivos, ¿verdad?, que los niños se queden a dormir con el papá. Y entonces se ponen en una posición bien rígida de no querer que los niños se queden a dormir y eso entonces empieza a aumentar el conflicto. Por otra parte, la imposición de un determinado régimen. Es decir, yo quiero que los niños se queden contigo tal día y el fin de semana de tal día a tal día y en los horarios que yo establezco, ¿no es cierto? Bueno, la rigidez en relación con los horarios. La idea, por ejemplo, y esto se los digo textual, lo he escuchado bastante, me separé y más encima tengo que entregar a mis niños. Y también otro aspecto que dificulta o que frustra la mediación es el intentar controlar lo que el padre, en este caso si estamos hablando de nosotras mujeres, ¿verdad?, hace durante las visitas. Y bueno, para quienes no saben,
Para quienes no saben, los documentos que sí o sí... A ver, en esto es importante, es más que importante, es fundamental ser científica. ¿Y qué quiere decir ser científica? Prepararse. Prepararse en términos emocionales, ¿no es cierto? Y prepararse además en términos, como digo yo, objetivos. Entonces, cuando yo voy a una mediación, primero tengo que saber que debo llevar sí o sí el certificado de nacimiento de mis niños. Y además, debo saber exactamente cuánto es lo que estoy gastando o cuánto es lo que como familia estamos gastando en la mantención económica de nuestros niños. Por lo tanto, debemos tener un registro de cuánto estamos pagando en el colegio. Eh, Miren, esto puede sonar muy, muy obvio, pero es que lo he escuchado tanto que me interesa dejarlo súper claro. Esto no es calcular al azar o lo que a mí me tinca que gasto. Es importante sentarse y escribir todos los gastos que tengo mes a mes o que como familia tenemos mes a mes. Eso incluye el colegio, los servicios básicos, los gastos de alimentación, los gastos de transporte, benzina, el aliero, el furgón escolar, ¿no es cierto? Los gastos que tenemos en recreación, eso incluye el cine, los restaurantes, los regalos de cumpleaños, ¿no es cierto? Las celebraciones de los cumpleaños, las los regalos de cumpleaños para los amigos de nuestros hijos, si los hijos están en edad escolar o son adolescentes, ¿no es verdad? Las cuotas del curso o las cuotas del centro de padres, los gastos de dividendo, por ejemplo, de la propiedad que tienen, los gastos médicos, la ISAPRE, por ejemplo, si es que son carga de la mamá, más los gastos mensuales en doctores, los remedios, etcétera, etcétera. Los gastos en vestuario también son importantes incluirlos. Porque como les digo, es fundamental hacerlo de una manera científica, porque eso a nosotras nos va a proteger. Bueno, entonces si recapitulamos las claves que hemos revisado, tenemos comunicar, comunicar a los niños que nos separamos, revisar el estado afectivo, revisar y trabajar nuestro estado afectivo, extender las redes de apoyo y asesorarnos, forman o sea, si tomamos cada una de las iniciales, esto forma un acrónimo que dice, o que se llama CREA. Comunica, C, revisa, R, extiende, E, asesórate, A, CREA. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque la separación, si bien es cierto, es una situación dolorosa, es un quiebre de vida, puede ser también una instancia para crear una nueva y mejor etapa en tu vida. Y eso depende de ti. ¿Y cómo vas a lograr crear una nueva y mejor etapa en tu vida? Aplicando lo que has aprendido en este webinar, siguiendo la página Herramientas para una separación sana, en la que voy entregando tips, ¿no es cierto? Y contenidos de manera semanal, viendo los lives del grupo Separación Sana y de otros grupos o expertos que trabajan la misma temática, asistiendo, por ejemplo, a un grupo de mujeres que han pasado lo mismo que tú, no sé, tomando el programa de atención CREA. Lo que quiero decir con esto es que si deseas mejorar tu vida, debes tomar acción y puedes dar un primer paso asistiendo al taller Cuidando a mis hijos después de la separación. Veremos en este taller, trabajaremos estrategias concretas para enfrentar las emociones asociadas a la separación, rabia, pena, culpa, por ejemplo, bueno, las miles de emociones que las mujeres podemos llegar a sentir. Estrategias concretas también para enfrentar los conflictos con tu ex. Identificar
cómo ayudar a tu hijo o a tu hija si está emocionalmente afectado por la separación para así disminuir el conflicto de lealtades con tus niños. Este taller lo realizaré el sábado 10 de noviembre en la comuna de Las Condes de 10 a 12:30 am. Y les quiero contar que la primicia es que durante una semana, ahí dice esta semana, pero en realidad es una semana, que es la semana del lanzamiento, este taller va a estar con un 50% de descuento. Dentro de unos minutitos más les va a llegar un correo con toda la información, con el link para la inscripción y bueno, las espero. Eh, y aquí les quiero contar, les quiero leer esta frase que a mí me encanta, que es: la vida consiste en crearte a ti misma, de George Bernard Shaw. Voy a intentar aquí volver a la pantalla, dejar de compartir pantalla. Chuta, a ver, detener. Estoy ahí, no sé si es que me ven. Bueno, les quiero agradecer a todas ustedes su presencia hoy, la paciencia que han tenido de escucharme todo este rato. Yo preparé esta presentación, la verdad que con mucho, mucho cariño. Sé que la separación es un momento de vida súper complejo, súper difícil, pero también sé que es un quiebre de vida que se puede superar. Es algo que he visto en mis pacientes, que, que he visto en muchas personas, ¿no es cierto? Y realmente hace la diferencia y marca un antes y un después, no solo la separación, sino que la ayuda y el acompañamiento, el participar de un proceso de acompañamiento durante o después de la separación. Bueno, me quiero despedir ahora. Eh, Tienen abiertos los canales de comunicación si quieren hacerme preguntas, si les quedaron dudas en relación a lo que conversamos hoy. Las quiero invitar a que me sigan, ¿no es cierto?, en mis redes sociales, en Facebook, Herramientas para una separación sana, como ya les comentaba. Publico semanalmente tips, reflexiones, eh, revisiones de libros, de películas, en fin, relacionadas todas, por supuesto, con la separación. Las invito a quienes no están a unirse también a mi grupo en Facebook, Separación Sana. Ese es un grupo privado. Pueden conocer también mi página web, www.monicagabler.cl. Y bueno, tienen también mi correo y en Instagram me encuentran como @monica.gabler. Bueno, me despido, espero que tengan una súper buena noche y cualquier duda pueden contactarme a mi correo, por mensaje, en fin. Chao, chao, buenas noches.